Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio de manera simultánea. Usted puede escuchar, por supuesto, las redes sociales, todas las plataformas de podcast. Me encuentro con mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Qué gusto saludarles. Buenas tardes, muy bien, un gusto estar grabando juntos hoy en el mismo estudio. En el mismo estudio, que además es la locación aquí en Guadalajara, uno de nuestros edificios. Aprovechamos pues actividades aquí en La Perla Tapatía y bueno, pues desde aquí estamos justamente grabando y transmitiendo para este podcast que ya llevamos, por cierto, para quien está en el podcast, déjenos un comentario, déjenos un review y tenemos más de 100 episodios, Eduardo Aguilera. Sí, estas juntas de consejo presenciales nos permiten revolucionar ideas siempre que nos vemos y Guadalajara es un punto neurálgico y estratégico para Vive de las Rentas, así que un gusto estar por acá y un gusto estar compartiendo con todos ustedes. Totalmente, el resultado de estas juntas de consejo, que por cierto tenemos al menos una vez al mes en alguna locación, pues es lo que vamos a lanzar próximamente. Los invito a que estén pendientes porque hay nuevos lanzamientos este mismo mes de marzo y sobre todo en los meses venideros. Pero hoy traemos un tema, Pablo, Eduardo, interesantísimo, que es la crisis bancaria y la inflación. Y aquí voy a parecer repetidora, pero es que caray, a veces no entendemos el alcance de tener el dinero en el banco. Siempre me han dicho durante años, he sido mentor de más de 5,000 personas en los entrenamientos y ahora con Vive en las Rentas llevamos por más de 1,000, ¿no? Sí. Y la verdad es que la gente siempre, el inversionista promedio, siempre cree que tener el dinero en el banco es muy seguro. Es algo que siempre me debaten, que siempre me dicen es que no hay nada como el banco, es que yo, ¿cómo voy a tener mi dinero en una inversión inmobiliaria? ¿Cómo voy a tener mi dinero en criptos o en bolsa? Ahí estoy de acuerdo, criptos, bolsa no entiendo, no comprendo, no recomiendo. Los inmuebles los entiendo, los comprendo y los recomiendo y sé que son el activo más resiliente, pero además la cosa que puedes tocar, el activo que puedes tener a tu nombre en una escritura pública, debidamente inscrita en el registro público de la propiedad del comercio, en el caso de México, y el equivalente en todo el mundo. Siempre hay una institución de gobierno que pues justo regula quiénes son dueños de las propiedades y esto les da totalmente certeza a los inversionistas, Pablo, Eduardo, porque cuando alguien me dice es que mi dinero está más seguro en el banco y sobre todo ahora que está la inflación tan alta y tenemos tasas de interés arriba del 10%, esto es algo real. La gente dice es que yo prefiero dejar mi dinero en el banco porque me da el 10%. Y dice, pues a todo dar. Pero no entienden el interés compuesto o la rentabilidad o la utilidad compuesta que te puede dar un bien inmueble, porque un bien inmueble en el caso de los que tenemos en Vive de las Rentas, pues sí, un 10, la realidad es que el promedio de los inmuebles, cuando compras un inmueble sin saber, sin entender el mercado y sin tener conocimiento inversionista, pues va a ser un inmueble que te va a dar un 5% promedio en todo México, pero lo mismo pasa en Latinoamérica, en Estados Unidos a lo mejor un poco más, un 6%, pero cuando le quitas los gastos, como siempre decimos, pues te queda muy poquito. Con nosotros, por ejemplo, tenemos inmuebles que dejan el 13, el 14, el 15, y por eso después de gastos te deja el 10. Pero entonces, bueno, primero hay que entender esta rentabilidad compuesta. Sí, el inmueble dice, oye, me deja lo mismo que el banco. Ok, ¿cuándo? ¿Este año? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta junio? ¿Hasta julio? Porque este año van a empezar a bajar las tasas de interés porque la economía es cíclica, es imposible que se mantengan esas tasas de interés altas y esa es la razón por la que ahora algunas empresas y algunos bancos, como fue el caso del Silicon Valley Bank, ha quebrado, como fue el caso del Signature Bank en Estados Unidos y como fue el caso ya del Swiss Bank en Suiza. O sea, todo el mundo ya está afectado. Pero aquí la gran moraleja siempre, y me encanta decirlo, daba algunas conferencias en esta semana, una presencial en Monterrey, otra que dimos en las redes sociales hablando del Tulum Moment, pero caramba, pongo una foto en una de las diapositivas de la gente fuera, la semana pasada, fuera del Silicon Valley Bank en California, en Estados Unidos, voy a repetir qué país porque parece increíble, en los Estados Unidos, la primera potencia económica, el país el lugar donde todo el mundo invierte de forma segura, en un banco, Silicon Valley Bank, y hay una fila de gente fuera rogando, implorando que les devuelvan su dinero, sus ahorros.
presidente Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, ya salió a decir, bueno, pues que se constriñan a las reglas. El gobierno todavía no ha dicho que va a rescatar. Por ahí alguna actriz famosa, no recuerdo ahora el nombre, pero pues ha dicho que tenía, por ejemplo, $50 millones ahorrados en ese banco. Imagínate nada más, los está perdiendo de momento, ¿eh? No hay una postura clara del gobierno que vaya a recuperar el dinero. Entonces, los bancos quiebran, la banca es frágil, sí, ahí está el ejemplo. Esta actriz, imagínate, $50 millones. Pero la gente que tenía los ahorros de toda su vida, de $1 millón, de $2, lo que fuera, $100,000, la cantidad que fuera. Los bancos quiebran en Estados Unidos, la nación más poderosa, más estable económicamente del mundo, pero también pasa en México. El año pasado el banco FAMSA, y dije lo mismo que estoy diciendo ahora, pero es que pasó en Lehman Brothers también, con Lehman Brothers en 2008. Entonces algo que ahí es el riesgo. Entonces la pregunta es, ¿hay que ahorrar? Yo respondo, no hay que ahorrar. El dinero hay que juntarlo para dar el enganche a una propiedad o para comprar una propiedad. Y sí, pues para eso puedes utilizar el banco. Pero si a mí me preguntan si tengo dinero en el banco, la respuesta es no. Si nosotros tenemos dinero en el banco, la respuesta es no. Todo se está invirtiendo siempre. Apenas cae algo, apenas tenemos alguna utilidad, todo se invierte en el mismo círculo de los bienes raíces. Esta señora que perdió $50 millones, si hubiera invertido eso en bienes raíces, estaría recibiendo rentabilidad. Y ahora mismo con la inflación, hablando de inflación, lo que ha pasado es que, caramba, las rentas han subido tremendamente de precio y estamos ganando más los dueños de propiedades. Entonces, pues un tema extraordinario, Pablo, Mateos, Eduardo Aguilera, inflación y bancos. ¿Dónde tienes tu lana? Es un cambio de paradigma, no tengo socio, pero si me prestas. No, la verdad es que hay que cambiar completamente la mentalidad. Hay gente que dice, no, es que yo quiero tener mi dinero, o lo quiero tener ahí, o lo quiero tener en el banco, pero quiero poder tocarlo. Y eso es un error. O los que dicen, no, es que yo no quiero tener deudas. Pues está bien, si el banco es el que puso su lana, tú no tienes nada que perder. Si el banco hay deuda buena y deuda mala. Claro, por supuesto. Incluso dices, no, es que no tengo dinero para invertir en bienes raíces, porque eso es de ricos. Error, otro gran error. Hemos hablado mucho aquí, por ejemplo, del enganche negativo, esta posibilidad en donde si consigues una propiedad que está a un buen valor de mercado y tú la negocias abajo, el banco puede llegar a darte incluso dinero, no solo pagar el 100% de la propiedad, sino darte dinero. Pero si has hecho bien los números y es una propiedad de alta rentabilidad, esa mensualidad del banco se va a pagar. Entonces, y la paga el inquilino. No es un pasivo, es una... Y encima la puede pagar el inquilino. Exacto, entonces los bienes raíces es el mejor lugar porque además, con el mismo caso de estos 50 millones, imaginemos que la señora hubiera invertido 50 millones en patrimonio. Olvídense de la rentabilidad, que le dé 2, 5, 6, 7%, lo que haya conseguido con eso. Eso es muy bueno. No solo es para que le den el 10 o 12. Claro, con nosotros lo hubiera ido súper, pero es muy probable que ese patrimonio hoy, en lugar de estar en la tablita, valiera mucho más, probablemente ya valdría 75 millones, por ejemplo. Correcto, por la plusvalía. Y el dinero del banco ahí está. No aumenta su valor. Sí, por más intereses que te dan, que son unas migajas, ¿no? En fin. Sí, no, es increíble. Pero esto que decía Luis, es muy interesante que estas caídas bancarias o fallas bancarias que ocurren cíclicamente en la economía pues desde el siglo XIX, ¿no? De hecho, el otro día estaba leyendo un libro sobre la historia de la Reserva Federal de Estados Unidos que se instituyó en 1913 y fue a partir de que quebraron como 1,000 bancos pequeños en la década anterior y es algo que se ha repetido en la historia, ¿no? Hay unos mecanismos, de hecho, en la última crisis que fue la del 2008, pues se suponía que los bancos estaban ya mucho más capitalizados. Si se acuerdan, cuando hubo el último bailout, el último rescate de Obama, a cambio de dar ese rescate, hubo unas normas para meter mucho más control a los bancos, a las empresas de bolsa, etcétera. Aquí lo sintomático es que estos dos bancos grandes que han caído en esta última semana, el Silicon Valley Bank, como dice Luis, es en la meca de Silicon Valley, ¿no? Donde se crea todo el valor y todas las empresas de tecnología de los últimos años. Y el otro banco es en Suiza, que es el país por
por antonomasia bancario, ¿no? Y el país en el que todo el mundo... país refugio. El país refugio, y ahí está el Swiss Bank, que además es uno de los más importantes y grandes de Suiza, y ahí está. Sí. No, sí, exacto. Quebrado. No son así como el banco del... el Silicon Valley Bank, que era un banco pequeño. No, y lo otro que me interesó fue que yo tuve una cuenta en el Silicon Valley Bank antes de emprender en Vive de las Rentas. mi emprendimiento anterior, que era tecnológico, y estuve en una incubadora de empresas, en Hackers and Founders, que se fundó en San Francisco, y ellos facilitaban abrir cuentas en este banco, porque además era muy fácil abrir cuentas para compañías estadounidenses que no tenían presencia física en Estados Unidos. Entonces, para no ir a abrir una cuenta en Estados Unidos, la abrimos de manera remota. Pero lo que recuerdo, Luis, es que de ahí pagábamos a los empleados. Entonces, ¿qué le ha pasado ahora a muchas de estas empresas? Que habían levantado financiamiento, lo tenían ahí en ese banco, y de un día para otro no pueden pagar a los empleados. O sea, esta crisis bancaria también, deja tú que ya el gobierno regrese los fondos dentro de 3 o 4 meses. Ya esa empresa se vino a pique porque se quedó congelado todo su dinero ahí, ¿no? Entonces, bueno, la reflexión es: esta caída ha sido en parte inducida por los propios bancos centrales, porque como han subido tanto las tasas de interés, han encarecido el dinero, y de repente los bancos que necesitan liquidez para poder pagar, pues ahora tienen pérdidas porque habían invertido en bonos del propio gobierno a una tasa más pequeña. Los más seguros. Sí, exacto. O sea, que no es que hubieran caído en malas prácticas. Si tú ves lo que hizo el Silicon Valley Bank, es todo de receta de libro. Entonces, eso nos lleva a pensar. Por eso está el tema de hoy, no solo la crisis bancaria, sino la inflación. O sea, el tema de la inflación es un tema peligroso, y es el que hace que el dinero cada vez valga menos, como ya hemos hablado muchas veces en este programa, y el que hace que automáticamente los bienes raíces suban. Es que no tienes que hacer nada, porque como el valor de los bienes raíces está atado al dinero del momento, pues todos es como una marea, ¿no? Todos los bienes raíces suben a la vez en la plusvalía, solo por la inflación. Y luego, además, como ya hemos hablado aquí, muchas zonas suben mucho más rápido porque hay mejoras en las zonas, y ayer hablamos de Tulum, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, en los bienes raíces tenemos la plusvalía, que por un lado es esta automática de la inflación. Luego hay otra plusvalía adicional, digamos, que es estos factores de la zona, del crecimiento demográfico. La inflación, totalmente de acuerdo. Y la otra es esto, ¿no? O sea, hay que entender que esa es la ventaja de los bienes inmuebles. Y el dinero en el banco no se beneficia de ninguna de las dos. Claro, pero por ejemplo ahora están hablando mucho de activos refugio, ¿no? Con la crisis, otra vez el oro y tal. Y el oro, pues sí, hay estudios muy interesantes históricos que ven cuánto compraba una onza de oro hace incluso 2000 años. Han buscado registros del Imperio Romano, y básicamente tiene el mismo poder de compra entonces que hoy. Digamos, si podías comprar, no sé cuánto es una onza de oro, pero si podías comprar un lonche, digamos, en el Imperio Romano... Un lonche y un café puedes comprar lo mismo hoy. Lo mismo hoy, exacto, es como el Big Mac Indexes, ¿no? O sea, tu dinero se mantiene. Sí, pero el oro no te da flujo, que es lo que dice Warren Buffett, ¿no? Entonces, tú puedes comprar todo el oro del mundo que ocupa, lo calcularon, no me acuerdo cuánto ocupa, no es mucho, pero pues no te da nada, ¿no? Y el bien raíz, o sea, tienes ese factor de revalorización del bien raíz, pero además te da flujo, y todas estas ventajas que hemos dicho del apalancamiento, y las ventajas fiscales, porque también... El oro no te da rentabilidad, pero además hay que decir que no tiene como los inmuebles, que la plusvalía por la inflación o el aumento del precio por la inflación, pero si hay alguna mejora en tu inmueble que tú hagas o alguna mejora en la colonia, tampoco lo puedes hacer con el oro. Digo, si lo pules más, no vale más. Sí, exacto. Y luego el otro factor es también de los bienes raíces. Ya hemos hablado de plusvalía con esos dos factores, ¿no? La de la inflación y la inducida por el valor añadido de la zona, etcétera, de la economía. Luego la rentabilidad, el apalancamiento que estuvo hablando Eduardo, ¿no? De cómo te puedes apalancar con ese poco dinero, la señora de los $50,000, para hacerlo mucho más, que además paga el inquilino y tal. Y el cuarto factor es el ahorro fiscal, porque si tú metes tu dinero en el banco, que fue como lo que empezamos el programa, pues sí, te va a dar el 10% ahora, pero tienes que pagar el 30% de esos rendimientos en forma de impuestos sobre la renta. Y en el mundo de los bienes raíces, toda esa plusvalía y todo ese incremento de valor no paga impuestos hasta que no lo vendas. Y si no lo vendes nunca, lo pasas de una generación a otra, es como un paraíso fiscal. O lo metes a un fideicomiso. Sí, también. Totalmente, esa es la ventaja de los bienes raíces, ¿no? Que además puedes estar ganando dinero sin pagar impuestos. Y no estoy diciendo porque sea una mala práctica, sino porque pues a través de los mismos mecanismos que permite la propia ley fiscal en México, pero también en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, pues no pagar impuestos. Oigan, ya tengo la nota, el nombre de la actriz que entre lágrimas confesó perder la mitad de su dinero por tenerla en el banco, en el Silicon Valley Bank, se llama de Sharon Stone.
O sea, famosísima esta mujer que además, no, miren, aquí está la nota real, dice que pues su fortuna se calcula en unos $50 millones, pero tenía 25 en el Silicon Valley Bank. Ahora ya, incluso ya bajó ahí de la lista de las personas más ricachonas de los Estados Unidos. Y pues nada, imagínense, 65 años de edad, Sharon Stone ya no trabaja tanto y sus ahorros en el banco. La gran moraleja es, no hay que ahorrar, el dinero en el banco no sirve. Tienes que generar activos que te dejen flujo cada mes para vivir. Y no es el producto del interés, son los bienes inmuebles, Pablo Eduardo. ¿Va a terminar esto? ¿Terminarán ya las quiebras de los bancos? No sabemos si va a terminar. Puede ser que por ahí ahora lo que está pasando es que muchos bancos pequeños, la gente está nerviosa, como siempre pasa en esto, y están sacando su dinero de los bancos chiquitos. Se están yendo a los bancos medianos. En Estados Unidos, por ejemplo, el Bank of America, que por cierto, muy buen banco, recomendable no para ahorrar, sino para tener una cuentita nomás. El Bank of America ha recibido en los últimos días 60% más de depósitos, y en monto ha recibido el triple de depósitos que solía recibir pues en un día normal, porque la gente se está moviendo a bancos más sólidos en los Estados Unidos, y en México igual. Por ahí viene, digo, no me gusta hablar de bancos y menos del gobierno, pero el Banco del Bienestar, que es un fracaso con todas sus letras, pues ya pronto o va a seguirse sosteniendo para que no se hable del Banco del Bienestar, pero ahí está otro banco, y es un banco gobierno, lo que ustedes quieran, pero al final es un banco que está en el hilo. Y pues México, la verdad es que tiene instituciones financieras muy, muy sólidas. Por ahí acaba justamente de terminar la Convención Nacional Bancaria, que he estado en varias convenciones nacionales y entrevisté al anterior presidente, a Daniel, bueno, yo coincido en eso. México tiene instituciones financieras fuertes, también tiene un sistema de respaldo de gobierno, pero eso no lo hace intocable. A ver, si instituciones tan fuertes como el IMSS, etcétera, que son autónomas, están también pendiendo de un hilo desde hace muchos años, pues los bancos, por mucho que el gobierno quiera respaldarlos, si se da una quiebra generalizada, pues es imposible. No estoy diciendo que vaya a pasar en México, al contrario, reitero, tenemos instituciones fuertes, tampoco creo que vaya a pasar en Estados Unidos, al menos con los grandes, pero pues es un riesgo que ya está todo de manera permanente. Y aunque lo rescaten, o sea, porque ahora lo que ha dicho, hay un fondo de rescate bancario, ¿no?, en todos los países que cubre, no me acuerdo bien cuánto es en México, es como 2 millones de pesos, una cosa así. Sí, me parece que un par de millones, $100,000. Por depositante, digamos. Entonces, bueno, la recomendación siempre es no tener más de esa cantidad en cada banco. Lo que pasó en el Silicon Valley Bank es que ese fondo, digamos, no alcanza porque el depósito medio que tenía cada cuenta era muchísimo más alto. Entonces, lo que ha dicho el gobierno ahora es que va a respaldar todos los depósitos. Y si eso pasa en varios bancos a la vez, ¿qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos? Pues volver a imprimir más dinero. O sea, en el fondo, dice la gente, qué bien, el gobierno nos ha rescatado, pero te está metiendo un impuesto indirecto, que es la inflación, y que además afecta, que es el más injusto de todos, porque afecta más a los más necesitados. A los de la base de la pirámide, ¿no? Que debería ser... La inflación, o sea, que estamos sufriendo ahora el 8, el 10%, digo, el 8 es la oficial, pero la real es 10, 15 o más. Sí. En el fondo es como un impuesto, o sea, te están quitando ese porcentaje del valor del dinero cada año, que además llevamos ya 2 años de alta inflación, pues es cada año, porque pues, se ha impreso más dinero, y en este caso de Estados Unidos, que ha inundado el mundo con, ya no me acuerdo cuántos trillones de dólares. Sí, se calcula que el costo real de la inflación en Estados Unidos, en México, solamente en 2021, 2022 fue del 20%, el real. Pero por ahí los economistas, y como siempre digo, este índice Big Mac y demás, pues estima que fue el 30%. O sea, y tú lo ves con el dinero que tienes en el banco otra vez, o el que tenías guardado, te quieres comprar un coche, vamos a hablar de un coche de estos famosos, que por cierto, tuve uno de estos coches, un Subaru, que eran una belleza, que ni siquiera hay coches nuevos de esta marca, un Subaru que se dejaron de producir hace 4 o 5 años, pero que todo el mundo quiere porque son una maravilla. Y, lo reitero, una maravilla, por cierto, además jalan bien. Pero bueno, el tema es que te puedes comprar uno de esos coches, o una B, o estas marcas pues económicas, te puedes comprar un coche usado el año pasado, de 1 o 2 años anterior, por 150,000 pesos. Esos coches usados han subido, ahora cuestan 220,000 pesos. ¿Cómo es posible? Bueno, esto es real. Es ahí el valor del dinero. Con ese mismo dinero ya no puedes comprarte un coche, y eso estamos hablando con los coches. Con los inmuebles pasa lo mismo. La gente que se quiere comprar una casa de $1 millón ya no puede, la casa ya vale $1,5 millones. En cambio, los que ya teníamos propiedades, pues ahí está el dinero, el valor del dinero agregado. Pero incluso lo que me gusta de los bienes raíces, Luis, es
pon tú el peor escenario, ¿cuál puede ser? ¿No? Que la debacle del dólar, que se abandonen las monedas nacionales como las entendemos, pasemos a criptomonedas, a otro tipo de hay gente ya mundial, que está hablando del oro, del trueque, todas estas cosas, ¿no? Que llegan en esos momentos. Pero al final, incluso en la estrategia de rentas, que es la que promovemos en Vive de las Rentas, hay una máxima que se repite siempre, ¿no? Que es que la gente puede pagar de renta o de hipoteca por vivienda 1/3 de sus ingresos, ¿no? Y es algo que se repite en la historia. Entonces tú imagínate que hubiera así como una gran crisis y el dinero pasa a no valer nada. Pero al final la gente por rentar va a tener que pagar una tercera parte de lo que ingrese. Digo, será en cripto o en cigarros. Si vende tacos en tacos, bueno, una tercera parte de eso se lo tienen que dar al casero. Exacto. Entonces da igual en qué se mida, este valor se va a estar ahí. Sí, Tortillas tendremos. Sin duda. Y poniéndome como abogado del diablo, ¿no? La gente puede decir, no, es que en Europa, en el 2008, la debacle de inmobiliaria hizo que los inmuebles perdieran el 50% de su, ¿no? Ya no fue tanto, fue una mala zona. Y entonces la gente se asusta, ¿no? Porque además oye esto, y ahí nada más yo quiero mesurarlo en dos vertientes. Una, en México nunca ha pasado, sí, excepto que haya un evento externo, pero la tendencia del mundo inmobiliario nunca ha disminuido el precio del inmueble. Y básicamente es porque es un país emergente, es un país en crecimiento, ¿no? Mientras más una zona es nueva, por ejemplo, el caso de Tulum y esta nueva expansión, las posibilidades de incremento de valor son mucho más que en un país consolidado, no sé, o en Madrid, en Francia. Mientras estés en una zona más consolidada, el aumento del precio del inmueble va a ser más paulatina. Pero aún en esa situación más grave, más crítica en Europa, los que decidieron quedarse, al final de cuentas, siguieron teniendo rentas, las rentas siguieron aumentando y después de unos años recuperó su valor y sigue subiendo. Entonces, totalmente, no hay argumento en contra de los bienes inmuebles. Totalmente, señor abogado del diablo, seguro que toca este tema. Sin duda, yo coincido. Lo peor que puede pasar es que pudiera bajar de precio un poco. En México no se ha dado, confirmo. Pero bueno, a lo mejor si tienes inversiones en Estados Unidos, en España, bueno, a lo mejor puede bajar un poco. Pero al final va a volver a tomar su valor. Como los mercados, como el oro, como tal, pero la diferencia entre los mercados, la diferencia entre el oro, la diferencia entre todo lo demás, es que te está dando rentabilidad, cash flow. En todos lados, siempre los inmuebles han dado poder, el poder de tener, de los terratenientes, de los, en España le llaman terratenientes, en Estados Unidos de los, ¿cómo se dice en inglés? Los tenants, no, esos son los ingleses. Landlords. Los landlords, esos landlords. Señores, si quieren saber más de tierra, de cómo ser un terrateniente y cómo ser un landlord, vengan a hacerlo con nosotros. Aquí los landlords mosqueteros, los invitamos, nos quedan 1 minuto y medio para que nos invites, Pablo Mateo Eduardo Aguilera, a este entrenamiento que les decíamos que he sido mentor de más de 5,000 personas, afortunadamente, muchos casos de éxito y juntos en Vive la Renta llevamos 1,000, cada vez lo hacemos menos porque tenemos menos tiempo, pero lo hacemos con mucho gusto para poner nuestro granito de arena, Pablo Mateo. Sí, tenemos el siguiente reto, Vive de las Rentas en 90 días, 22 y 23 de abril, un fin de semana intensivo de 20 horas para que empieces a vivir de las rentas en tan solo 90 días. Y el mes siguiente, a finales de mayo, tenemos el curso de la escalera de crecimiento perpetuo con bienes raíces para aquellos que ya han estado en nuestros entrenamientos y que quieren ver cómo ir más allá de la primera propiedad. Y bueno, pues hoy estamos aquí en una de las propiedades de Vive de las Rentas que se construyó con esa escalera de crecimiento. Oye, y hoy les voy a regalar de manera gratuita completamente una auditoría express para que hagas una auditoría de las propiedades que ya tienes y te des cuenta de la rentabilidad que estás teniendo. Y si quieres tener una excelente rentabilidad, vente con nosotros en Vive las Rentas /invierte y pregunta por una asesoría gratuita. Totalmente gratis, solo tienen que entrar a vivelasrentas.com /invierte y por cierto, oportunidades de inversión, hablando de lugares como Tulum, con alta rentabilidad, con alta plusvalía, con el 10% mínimo de rentabilidad. Entren a todos lados, se encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram como Vive de las Rentas. Eduardo Aguilera, te encuentran como Eduardo Vive de las Rentas. Y Pablo Maestro de las Rentas. Me encuentran en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Por favor, si está en el podcast, déjenos un review. Si está en el radio, recuerde que estamos transmitiendo, además de la radio, puede venirse y encontrarnos en todos lados como Vive de las Rentas para que escuche de manera retroactiva toda esta información que compartimos con mucho gusto para que usted
viva de las rentas. Déjenos, si está en YouTube, suscríbase, déjenos comentarios y sobre todo comparta. Muchas gracias, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima. Hola, ¿cómo están? Si te está gustando esta grabación de radio y de podcast, es Vive de la Renta. Recuerda que es un programa semanal. Tenemos 2 cápsulas de 30 minutos cada semana. Por favor, suscríbete a este canal, Vive de las Rentas, en tu programa favorito de podcast, ya sea Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Suscríbete y haznos una reseña. Por favor, esta reseña nos ayuda muchísimo a conocer qué te ha parecido el programa, qué te gustaría escuchar, de qué te gustaría que habláramos, qué oportunidades de mejora tenemos, y también recomiéndaselo a cualquier persona a quien le pueda interesar nuestro contenido en Vive de las Rentas, este podcast. No te olvides suscribirte, darle like a este programa y enviarnos una reseña, por favor. ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarle. Estamos transmitiendo desde Guadalajara en esta ocasión para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia del Heraldo Radio. Me acompañan mis queridos socios y coconductores Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, y déjeme contarle que, bueno, desde luego usted puede escuchar esta información también, además de por la radio, en todas las plataformas de podcast. Nos encuentra en todas las plataformas y en las redes sociales como Vive de las Rentas. Y pues bueno, información de valor. El objetivo es poner nuestro granito de arena para que usted conozca cómo vivir de las rentas. Eduardo Aguilera, me da mucho gusto saludarte. Aquí un gusto estar con ustedes, socios, y con un tema genial el día de hoy que transmitimos desde Guadalajara. Y los 3 juntos. Y los 3 juntos. Casas prefabricadas, una excelente oportunidad de intercambiar ideas y de aportar todo lo que hemos ido aprendiendo sobre este camino tan intenso y tan interesante de Vive de las Rentas, Pablo. Sí, no, pues hemos dado muchas vueltas en cómo estandarizar esta industria, que es una industria artesanal de construcción. Entonces, ha habido muchos intentos a lo largo de la historia, pero creo que estamos en un punto de inflexión ahora por la tecnología, por la escasez de la vivienda y de por los materiales. Sí, exacto, y por también un movimiento de emprendurismo que hay en el mundo que lleva a que hay más gente que piensa que sí se pueden hacer cosas que hasta ahora parecían imposibles. Totalmente, la escasez de la mano de obra, la escasez, por supuesto, de los materiales, es un problema construir, a veces molestar al vecino, y hay una tendencia tremenda, y tengo que decir que hay varias empresas orgullosamente mexicanas que hemos entrevistado aquí en el programa, justamente que pues ya tú pides tu casa, te la fabrican en 30, 60, 90 días según la complejidad, y te la llevan y te la instalan a tu terreno, así de sencillo. Pero es algo que hemos visto, Pablo, Eduardo, por ejemplo, en uno de nuestros edificios que tenemos en Vive las Rentas en San Antonio, justo el terreno de enfrente, por ahí hemos hecho algunos videos, el terreno de enfrente, que es un terreno enorme, yo creo que serán 2 hectáreas por ahí, o más, sobre el freeway en San Antonio, Texas, pues hay una fábrica enorme y es un showroom también, ¿no? Sí, de mobile homes. De mobile homes, que la verdad es algo increíble, porque hemos visto varias veces que hemos estado ahí, pasar los trailers, por ahí tenemos unos videos, Pablo, Eduardo, y está el trailer con la casa, y es que es increíble, porque hemos nosotros contemplado en los edificios que tenemos en Estados Unidos, son edificios construidos, edificios que están construidos inside, pero hemos considerado, por ejemplo, para la ampliación de una de nuestras propiedades, poner estas casas móviles, pero no es algo exclusivo de Estados Unidos, aunque yo estoy seguro que ahí empieza la tendencia, no tengo bien el dato, pero he estado en muchos lugares del mundo, por ejemplo en Chile, en Argentina, es algo que también está muy en boga, pero también en Europa, que además, por ejemplo, esto de las casas prefabricadas en Europa, para las zonas de nieve, por ejemplo, es algo interesante por la altura que le dan, por supuesto, por el tema de nieve, por el tema del clima, en fin, pero lo más interesante es que hay gente, fíjense hasta dónde ya ha llegado esto, que renta un terreno, no renta su casa, renta un terreno y pues lleva su casa y luego ya no le gustó, pues simplemente se lleva su casa, la levanta con pues obviamente con una grúa, con un tráiler y se la lleva a otro lado. Pero yo creo que la mayor tendencia de las casas móviles pues son los RV, ¿no? Y los RV Park, que también son un gran negocio, Pablo, Eduardo, creo que es un tema muy interesante, que también son mobile homes, o sea, te amarras tu casa, tu camioneta, digo, esas son más pequeñas, pero te amarras a tu casa, a tu camioneta y te cambias de estado, ¿no? Si no te gustó. Sí, entre esas que se podrían llamar autocaravanas o caravanas y las casas móviles hay todo un espectro. También están las tiny houses, que es ahora un movimiento mundial porque te da mucha independencia, ¿no? Hay gente que no puede pagar una hipoteca
y buscan la manera de construirse una casa pequeña, un tiny home, en el patio de sus padres. Por ejemplo, está pasando mucho en Inglaterra, en otros sitios. Y lo que ahorran, o sea, y además dice, bueno, pues si tengo 22 años, ¿no? Acabo de empezar mi trabajo y vivo en un sitio como este durante 10 años, lo que ahorran en ese tiempo, pues ya les permite empezar a tener libertad financiera, por ejemplo. Sí, o comprarse una casa real, ¿no? Sí. Yo creo que es como lo que nos están dejando la mentalidad de estas nuevas generaciones, ¿no? Esta flexibilidad. Nosotros, los millennials. Exacto. A mí me frustraba mucho cuando empezábamos en este mundo del desarrollo y de la construcción, ¿no? Que llegaba el constructor y decía, no, es que así es como se tiene que hacer. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿No? A ver, subió el concreto, ¿por qué no se puede reducir el concreto? No. Sí, oye, subió el acero, no se puede reducir, no se puede, ¿no? Oye, hay unos moldes tal que hacen que reduzcas en un 40, 50, sí, pero no se puede hacer. Eso no se puede en Puebla. Eso no se puede acá. ¿Cómo no? ¿No? O sea, ¿cómo no? Alguien se ha puesto a preguntar ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no lo saben hacer, Sí. ¿no? O llegando más allá, ¿no? Hay toda una tendencia ecológica también para aprovechar los materiales, para hacer materiales más sustentables, para hacer casas energéticamente más funcionales, que aprovechen más el aislamiento y demás. Y el mantenimiento a largo plazo, ¿no? Es más fácil en una prefabricada. Exacto, por supuesto. Y entonces hay un montón de metodologías. El domingo tuvimos un webinar bien interesante en Vive las Rentas. Ya saben, los invito los domingos para madrugadores si quieren saber más de técnicas y de todo esto que vamos construyendo en la comunidad de Vive las Rentas. Cada 15 días los domingos tenemos un webinar a las 8. Pero bueno, en el domingo pasado discutíamos 3 modelos constructivos que me gustaron muchísimo. Uno era contenedores, ya cada vez es más común hablar de este tipo de tipo de construcción, lo cual es muy bueno porque ya tienes el material construido, está reciclando algo que ya no tiene uso para el tema marítimo y ahora lo traes para acá y lo puedes modificar. Y algunos dicen, bueno, pero es que tiene sus limitaciones por el ancho, pero puedes unir como Legos 4, 6, 8 contenedores y apilarlo. Hay que ver dónde, porque hay lugares, por ejemplo, como lugares de playa que puede ser muy caro recubrir, digamos, por dentro estos yo tengo mi opinión al respecto. Creo yo que tienes que hacer un esfuerzo extra para aislarlos, porque no son termoacústicos. Ni termoacústicos, y pueden ser un horno o pueden ser una congeladora, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, eso en ciertos lugares puede ser un reto que te genera un extra costo, pero... Sí, pero no puede ser algo... la velocidad. La velocidad. Y están hablando de 4 semanas. El otro modelo que discutíamos era unos cuates de milpa alta, me encantó, que lo que hacen son domos geodésicos. Los van haciendo famosos glampings, con palos de bambú y luego los recubren. Y el bambú es un material, fíjate, termoacústico. Exacto. Es increíble. Y luego con arcilla o adobe y tal, y quedan unas esferas súper padres que pueden tener baño, que pueden ser de diferentes tamaños y están geniales y usan materiales orgánicos, reciclables y tal. Y ahí yo lo que me preguntaba es, ¿qué tanto, lo que siempre hemos discutido, la reglamentación, la posibilidad de que un banco te tome en cuenta eso como construcción? Yo creo que no estamos ahí. Sí, imagínate si lo quieres vender después, ¿cómo? Es que además, sí, es que es como todo lo que está fuera del borde de lo definido. Para empezar, un banco le pone nervioso porque como es móvil, pues ya no es un bien raíz, digamos, o sea, ¿no? O esa parte inmobiliaria. Oye, pero ¿qué pasa si llega un día ahí a embargarlo y ya no hay nada? Se le pone nervioso. Pero también... y en México a lo mejor estas ciudades se lo pueden volar. Pero viendo, por ejemplo, viendo el tema histórico, a veces que la gente vuelve a reinventar cosas. Me han llegado historias de, por ejemplo, unas casas. Tú podías comprar una casa en Sears por catálogo de los años 40, podías comprar una casa. ¿Es que tan antiguo como eso? Sí. O en Princeton me acuerdo que te daban un tour ahí de la casa donde había vivido Einstein y en la Universidad de Princeton y el pueblito. Y algo muy interesante era decir, bueno, esta casa vivió no sé quién tal en el final del siglo XIX, pero no estaba aquí. O sea, la casa era esa, pero estaba
a 3 cuadras cuando vivió esta persona. Y ese fue el tercer lugar donde estuvo la casa. Entonces, resulta que las casas antes se movían fácilmente. Las casas de Estados Unidos de madera, tú comprabas tu casa y la heredabas y tal, y lo mismo. Te cambiabas de barrio, pero no cambiabas de casa. Pero por O sea, ahí en tus redes sociales está este catálogo que además es real, ¿no? En 1940, que podías pedir tu casa, caramba. Con un precio cerrado y además buscabas un carpintero local, lo que sea, y te la instalaba con las instrucciones. Entonces, pues hay una historia de todo esto de las casas móviles y es algo cultural, ¿no? O sea, uno va, en Japón también me llamó mucho la atención que las casas son todas de madera y de papel, tú tocas, se escucha todo, parece todo como medio provisional. De hecho, hubo algunos barrios, incluso en Tokio, que digo, esto en España son chabolas, o sea, es cosas de lámina. Sí, ¿Y sí, por sí. qué es cultural? Porque ellos prefieren vivir en una cosa muy ligera en caso de sismos, que te cae papel encima Sí, en o caso de sismos cartón. y porque no tienen muebles. Sí, exacto. Y luego también porque es una cultura que no le da tanta importancia a la casa como en el mundo latino, ¿no? Que es decir, la casa y el coche son como el santo grial Cómprate tu casa, amigo. Ese es el problema cultural que tenemos y por eso Sí. compramos casas que no son un negocio en Latinoamérica. Y hay que cambiar eso y entender que los inmuebles pueden ser un negocio y puedo comprar una casa móvil que a lo mejor puedo cambiar después. Digo, vamos a hablar un poquito del plan que tenemos, por ejemplo, de expansión para una de nuestras propiedades en San Antonio. Es que es más rápido, hablemos de rapidez, ¿no? Sí. O sea, es más rápido que yo compre la casa, la instale y también la parte de no molestar a los vecinos, porque hoy tenemos gente viviendo ahí, gente que está pagando renta y que obviamente le molestaría estar escuchando la construcción, ¿no? Entonces creo que también te da velocidad, lo decías, Pablo. Sí, exacto. Es que al final el mundo inmobiliario es un mundo financiero, ¿no? Y a mucha gente le cuesta entender que el negocio es financiero. Entonces, si tú divides tú puedes tener un gran flipping que te da un 30-40% de rentabilidad, pero si te tardas 2 años, pues se divide entre 2, ¿no? La rentabilidad. Entonces, lo mismo en la construcción, ¿no? Hemos visto que en general en México, en España, todavía más lento, se tarda mínimo 2-3 años desde que empiezas a tramitar unos permisos de construcción hasta que ya empiezas a habitar, empiezas a recibir rentas. Entonces, en la estrategia patrimonial, si tú puedes, hemos hablado en este programa varias veces, ¿no? Si tú puedes llegar por eso hacemos remodelaciones. En nuestros cursos enseñamos mucho la remodelación, principalmente por la velocidad, porque en 2-3 meses puedes estar ya recibiendo rentas. Pero es que esas casas que hemos visto en Estados Unidos, otra vez iba con Eduardo y adelantamos una en la carretera y iba a la casa. Imagínate, llega la casa y ese mismo mes ya está recibiendo rentas. No, hombre, al día siguiente. ¿Por qué todo ese periodo de 1 año, 2 años de construcción no lo compras ya hecho? Exacto, en lugar de tener tú que asumirlo. En México, las empresas que he entrevistado tardan entre 2 y 3 días en instalarte la casa. Se hace una preparación primero porque hay que hacer una plancha, digamos, una cimentación, por llamarle de algún modo, pero es que pueden ser casas incluso, en Estados Unidos vemos sobre todo de un piso, ¿no? Igual en Chile, en Argentina, Sí. en Tokio, pero en México están haciendo casas de 2 y 3 pisos, pero con roof, o sea, es increíble. Y claro, la casa prefabricada, esta no es una casa que ya llegue armada, pero tardan en fabricarla 2 o 3 días, o sea, llegan y montan una pared sobre otra, son módulos como si fuera Lego, que yo en mis tiempos se llamaba Tente, no es cierto, yo soy millennial de Lego. El caso es de que, en fin, pues imagínate, llegan y te montan tu casa de 2 o 3 niveles y dices, ¿cómo puede ser posible? Y hablando de México, por ejemplo, Ciudad de México y toda esta zona sísmica, además tienen esta parte de peritaje estructural que permite confirmar que la casa es sismo resistente, o sea, a pesar de estar atornillada, como la Torre Eiffel. Sí, es más flexible. Justo eso quería platicarles, socios, porque el tercer modelo constructivo que estamos evaluando, de hecho, quiero traerles Y que es lo que vas a hacer de Colombia. Una sorpresa. Digo, no es que sea de Colombia, en Colombia ya lo vi aplicado y entonces ahora queremos traer ese mismo modelo. Es modular, sismo resistente, te permite construir hasta 6 pisos y lo puedes construir en mes y medio. ¿Y es ¿no? de madera? No, es OSB estructural, sí. con hielo seco, en forma modular, con algunos refuerzos, pero es completamente estructural. Es un poco como cuando hicimos los moldes, ¿se acuerdan? En Puebla. En Living Universidad. Reduce la cantidad de acero porque funciona como toda una estructura. El módulo funciona como toda una estructura, pero aquí la ventaja es que pesa 16 kilos por metro cuadrado. Entonces, el reforzamiento estructural y la cimentación es nada comparada con una construcción tradicional, pero es sismo resistente y es completamente antihuracanes.
Alcanza, aguanta, hazte cuenta, si viene un objeto volando a 250 kilómetros por hora y choca contra la estructura, no le pasa aguanta un avionetazo. No le pasa nada, así es. Ajá. Oiga, pues muy interesante, la verdad es que me parece que tenemos una oportunidad, una gran oportunidad de tener precisamente pues esta forma de construcción de forma muy tranquila, de forma muy además, vamos a voltear aquí un poquito, de forma, tenemos oportunidad de tener este tipo de construcciones, pero bueno, vamos a ver, ojo con esto, empresarios, ¿qué es una casa? Vamos a verlo desde el punto de vista jurídico. ¿Es un mueble o un inmueble? ¿Qué es? ¿Será un bien mueble o un bien inmueble? Pablo, Eduardo, ¿ustedes qué creen? Yo, desde luego, desde la óptica jurídica, estoy seguro que es un inmueble porque se va a fijar, hay una base de cimientos y se va a fijar justamente al terreno, entonces se convierte en un bien inmueble. Hay que observar otra vez lo que decías, cuál es el criterio de un banco, ¿no? ¿Cuál es el criterio de un banco? ¿Cuál es el criterio de un notario? Para mí es un bien inmueble, pero al poderse mover, entonces se convertiría en un bien mueble, porque los bienes muebles, de acuerdo a los códigos civiles de todo el mundo, tienen esta posibilidad de moverse. Entonces, ¿qué es una casa móvil? Ahí está la gran discrepancia desde la óptica jurídica y de ahí el que a lo mejor pues, no se pueda financiar. Bueno, hay una tipología muy distinta, ¿no? Hoy estamos hablando de casas prefabricadas, que hay unos elementos que están fabricados en taller y se llevan y se instalan, ¿no? Podría ser perfectamente una casa normal, simplemente que está hecho, gran parte de los componentes están hechos fuera. O el extremo, que son las casas rodantes, que tienen ruedas, que eso sí es un bien mueble. De hecho, por ejemplo, los RV Ahí Parks, podría a lo mejor. Sí, hemos visto que el requisito en los RV Parks, que son esos recreational vehicles, son como autocaravanas, en algunos ayuntamientos en Estados Unidos, el requisito es que tengan ruedas o que hayan llegado rodando. Ya una vez que llegan ahí, si las ruedas están de adorno a veces, ¿no? Lo demás se puede anclar y tal. Sí. Pero lo interesante es porque la diferenciación es legal. Esos, de hecho, tienen una placa y están registrados en el departamento de vehículos. Una placa de vehículos. Sí, y entonces aplican todas las normas de los vehículos, no las de las casas, ¿no? Y es interesante porque no pagas a lo mejor predial, ¿no? Digo, el impuesto al inmueble. Sí, pagarás como un alquiler por estar estacionado ahí. Sí, bueno, al RV Park le pagas, pero pues nada más estás pagando el terreno, que es un muy buen negocio, por cierto, los RV Parks. Ahí le mandamos un gran abrazo a nuestro amigo Jim en Estados Unidos, que pues, se dedica a esto y hemos podido constatar y verificar pues este tema de las casas prefabricadas, como tus camiones, tus autobuses de escuela. Que es, a ver, vamos a ver cuántos tipos ¿cuántos tipos de inmuebles hay? Primero, ¿qué materiales hay para casas prefabricadas? Pues claro, los de acero, pero también los de cemento, los de madera, que es algo que se utiliza totalmente en Estados Unidos, y pues también se utiliza la madera para una casa móvil. Pero también el PVC, hablabas de los contenedores, Eduardo, pero también el PVC es algo que se ha convertido en un material pues rígido, termoacústico, no sé si resistente para varios pisos, pero que bien puede ser una pared, ¿no? Y que es muy ligero, que también es parte de los, digamos, de las necesidades que tiene una casa móvil, porque tiene que ser ligera, prácticamente como un coche, ¿no? Que tiene que ser ligero, por eso la fibra de vidrio y tal. Entonces, pues muy interesante, pero también, ¿qué más puede ser una casa móvil? ¿Un autobús de escuela? Se puede convertir, ¿no? Y se puede convertir no solo en una, sino en dos casas. Como lo estábamos haciendo allá en Estados Unidos con un autobús, dos casas. Cuéntanos, Eduardo. Bueno, siempre tienes que estar y entender el entorno, el mercado y también la regulación, ¿no? Y en este caso, el tema con la regulación era que los RV Parks tienen sitio para determinada cantidad de vehículos estacionados. Entonces, cuando nosotros hablábamos justamente con este amigo y socio, Jim, le decíamos, oye, ¿qué pasa? Porque siempre hay que hacer las preguntas, porque luego nadie se hace la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si en un mismo parking lot tenemos dos unidades? Bueno, tendría que parecer una unidad, ¿ok? ¿Qué pasa si en un autobús de los extra largos yo lo hago de 2 pisos y demás y hago 2 unidades rentables? Lo parto a la mitad. ¿Eso está prohibido? No, está perfectamente permitido. Sigue siendo un parking lot, pero son 2 rentas. Y eso duplica la rentabilidad de un RV Park. Y eso es genial y a nadie se le había ocurrido. Y duplica el valor del RV Park para financiar. Y es que este tema, justamente en países como Estados Unidos, que está tan cara la vivienda, la solución es que la gente vive en casas prefabricadas, en RV Parks, en mobile homes. Eso es el resultado, porque es mucho más barato
que tú te compres, hay gente que ahorra y se compra su trailer, como le llaman allá, o su autobús de escuela, que nos costó creo que $50,000, no hombre, No, menos, como $5,000, $7,000. sí, 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 bueno, entonces te compras y lo vas y lo estacionas y se paga por estar ahí en el RV Park, que además tiene, por supuesto, te puedes conectar al drenaje, te puedes conectar al agua, pues cuesta $300, $400, depende dónde esté situado, es mucho más barato que el promedio de renta que está en $1,500 en toda la Unión Americana. Un departamento de 2 recámaras simples, eso cuesta. Sí, eso en renta tradicional, digamos, pero también en renta vacacional, como los que hemos visto, pues proporciona un lugar más barato para rentar, pero además con esta experiencia, ¿no? Y hay algunas caravanas de estas, ya hablaste del glamping, o estas caravanas cápsula, o que están en lugares increíbles, ¿no? Donde no se puede construir, pero sí puede haber un parque de caravanas. Los paisajes y tal es otro valor agregado con las casas móviles. Deja tus comentarios, por favor, mándanos un mensaje si tú estarías dispuesto a vivir en una casa móvil. También hay ahora coches que se hacen cama y que pues ahí puedes vivir, pero bueno, para que sea casa, yo creo que tiene que tener baño. Digo, yo le llamaría casa algo que tiene baño y que tiene por lo menos cocina. Entonces, vivirías en uno de estos trailers, como le llaman en la Unión Americana, en una de estas casas prefabricadas. Y para ir cerrando el punto, ¿dónde se puede construir o se puede poner, porque no ya está construida, dónde se puede colocar una casa prefabricada? Pues en cualquier terreno. En cualquier terreno hay que tomar en cuenta las adecuaciones porque se tienen que hacer algunas excavaciones para anclar la cimentación. Y, por ejemplo, casas que se están fabricando en México ya vienen, porque algunos dirán, bueno, con las tiny homes, ¿dónde va a estar el tema de drenaje? Bueno, ya vienen con sus propias fosas sépticas, ya vienen con toda la instalación, por ejemplo, de paneles solares para que no tengas que conectarte a la luz, no tengas que conectarte al drenaje, aunque claro, también hay opción de que lo hagas y sea una casa normal. Aquí la nota y lo destacable es que ya hay desarrollos en México y en todos los países, pero hablemos del caso mexicano, que están contratando estas empresas de casas prefabricadas. Entonces, lo que llega a hacer el desarrollo es compra el terreno, lotifica y luego, mientras hace todo esto, ordena las casas y en cosa de una semana está listo el desarrollo con 10 o con 100 casas. Ya hay por ahí algunas entrevistas en mi canal de YouTube. Tenemos que ir a uno de estos desarrollos para ver pues, el producto terminado, pero es que no parece que sean casas prefabricadas. Y si quieren aprender más de esto, toda esta información los invito a que escuchen de manera retroactiva nuestros podcasts. Estamos en todas las plataformas. Por cierto, si usted nos está escuchando en el podcast, déjenos un review, nos ayuda mucho saber si le interesa y sobre todo qué opina de estos temas que platicamos con mucho gusto y con el único ánimo que usted viva en las rentas y que pueda saber cómo funciona. Pero Pablo, Eduardo, conclusiones e invitemos a nuestro próximo entrenamiento porque, caramba, hay un reto de 90 días interesantísimo. Sí, exacto. En primer lugar, bueno, este podcast, si estás aquí escuchando, suscríbete al canal de Vive de las Rentas en Spotify, en iTunes, en tu plataforma iPodcast, y déjanos una reseña, unos comentarios. Nos sirven mucho para saber qué te ha gustado, qué no te ha gustado, qué te gustaría escuchar aquí en los temas que debatimos. Siempre traemos estos temas innovadores, traemos ejemplos de alumnos, traemos ejemplos de otros países, de nuestros viajes con la gente que entrevistamos, etcétera. Y si te interesa formarte para tú empezar a vivir de las rentas lo antes posible, te invitamos a este reto Vive de las Rentas en 90 días. El próximo será el 22 y 23 de abril, un fin de semana intensivo de 20 horas, donde te damos las herramientas prácticas para que tú empieces a invertir, a ahorrar, a saber dónde encontrar esas rentabilidades de más del 12% anual neto para que se paguen solas con hipoteca, por ejemplo, o también otras opciones donde puedes invertir con poco dinero. Y hacemos un proyecto muy práctico en el segundo día que le vuela la cabeza a todo el mundo y a partir de ahí te enseñamos cómo puedes empezar a dar esos pasos en tan solo 90 días. Entonces te invitamos a este curso que solamente tenemos unos 3 al año. Ya veremos si lo seguimos haciendo en el 2024. Pero y cada vez tenemos menos tiempo, pero con mucho gusto. Y puedes entrar a vivedelarrentas.com/testimonios. Ahí tenemos decenas de testimonios de alumnos nuestros y en nuestras entrevistas. Ahora Luis estuvo hace poco en Durango viendo unos apartaestudios de uno de nuestros alumnos y esto vamos a empezar a hacer también mostrando. Tenemos ejemplos en varios países, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Guatemala, en Estados Unidos. Esta metodología es muy universal y funciona en todos lados. Entonces, apúntate y deja de dar vueltas porque esto mismo a lo mejor tardas tú 10 años en averiguarlo por tu cuenta, pero si tomas todo este conocimiento destilado y las herramientas lo puedes lograr muy rápido.
Y te invito a que vivas ya de tus rentas. Si tienes una inversión, inviértela con Vive de las Rentas, porque eso te va a dar un 10% de rentabilidad de manera inmediata. Y Garantizado. haz una auditoría de activos. A lo mejor puedes ya retirarte, porque te das cuenta, cuando haces la auditoría de activos y te das cuenta que ese patrimonio lo puedes cambiar a alta rentabilidad con Vive de las Rentas, te das cuenta que probablemente el próximo mes podrías ya vivir de tus rentas, así que pregunta. Y lo pueden hacer gratis esta auditoría, ¿dónde, Eduardo? En vivelasrentas.com /auditoría. /auditoría. Pues ahí está todo esto gratis, de verdad, el entrenamiento no es gratis, pero hay mucho material sin costo que compartimos con el ánimo de poner nuestro granito de arena para que tú vivas de las rentas. ¿Qué tienes que hacer? Entra a nuestro sitio vivelasrentas.com o búscanos en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram, en todos lados como Vive de las Rentas. A Pablo Mateos lo encuentras como Pablo, maestro de las rentas en todas las redes, Eduardo Aguilera como Eduardo Vive de las Rentas, y a tu servidor me encuentras por todos lados también como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Recuerda que la oportunidad es tuya. Por favor, comparte, deja tus comentarios. Gracias y hasta la próxima, mosqueteros. Todos para uno. Y uno para Y todos. uno para todos. Esto fue Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.